Los médicos dirán que las personas en coma no pueden escuchar, que no procesan sonidos externos, que están completamente desconectadas del mundo exterior. Los médicos están equivocados. Durante 17 días, en coma profundo después de un derrame cerebral masivo, escuché cada palabra que mi familia me dijo. Sentí cada lágrima que cayó sobre mi mano. Y sobre todo, escuché la voz más hermosa del universo cantándome canciones de cuna que jamás había oído, pero que conocía desde antes de nacer. Tengo 41 años y mi nombre es... Bueno, mi nombre ya no importa tanto como lo que pasó cuando técnicamente no existía. Cuando las máquinas que monitoreaban mi actividad cerebral mostraban líneas casi planas. Cuando mi cuerpo yacía inmóvil conectado a respiradores artificiales, cuando mi familia se turnaba para velarme, esperando que despertara o que finalmente descansara en paz. Soy chef ejecutiva de un restaurante en el centro histórico de Cartagena, Colombia. Era chef ejecutiva, debería decir, porque después de lo que viví durante esos 17 días, mi relación con todo, la comida, el trabajo, la vida misma, cambió de maneras que todavía estoy descubriendo. Antes del derrame, mi existencia era una máquina perfectamente calibrada de ambición profesional. Trabajaba 16 horas diarias, había construido una reputación nacional, tenía planes de abrir una cadena de restaurantes, vivía para las reseñas gastronómicas y los premios culinarios. Era soltera por elección, sin hijos por decisión, sin tiempo para relaciones que complicaran mi ascenso implacable hacia el éxito. Mi cocina era mi templo, mi equipo de trabajo, mi única familia real, mi creatividad culinaria, mi única forma de oración. No era religiosa en el sentido tradicional, pero tenía una espiritualidad muy personal, centrada en la alquimia de transformar ingredientes simples en experiencias trascendentes para otros. El 23 de abril de 2023, un domingo que había empezado como cualquier otro domingo de servicio intenso en el restaurante, sentí el primer síntoma alrededor de las 6 de la tarde durante el rush del dinner. Un dolor de cabeza súbito y severo que me hizo detenerme en medio de preparar una reducción de vino tinto. «Chef», me dijo mi subchef, Mario, «¿está bien? Se ve muy pálida». «Estoy bien», mentí, porque en mi mundo no había tiempo para debilidades, no había espacio para síntomas que interfirieran con el servicio. Solo necesito agua. Pero durante la hora siguiente, el dolor se intensificó hasta volverse insoportable. También empecé a tener problemas de visión, dificultad para coordinar movimientos, confusión sobre órdenes que había estado ejecutando automáticamente durante años. Fue Mario quien insistió en llamar una ambulancia cuando me vio tropezar y casi caer sobre la plancha caliente. «Chef, algo está muy mal. No discuta conmigo en esto». Lo último que recuerdo claramente es estar acostada en la camilla de la ambulancia, viendo las luces de Cartagena pasar como manchas borrosas por la ventana y pensando con una claridad extraña. No he terminado. Hay algo que vine a hacer y no lo he hecho. Después de eso, nada. Un vacío completo que duró 17 días del tiempo externo, pero que en mi experiencia interna fue un viaje a través de dimensiones de conciencia que no sabía que existían. Los médicos les dijeron a mis empleados que se habían convertido en mi familia de facto, que había sufrido un derrame cerebral hemorrágico masivo, que la hemorragia había afectado áreas críticas de mi cerebro, que las probabilidades de supervivencia eran mínimas, y que si sobrevivía, probablemente tendría daño neurológico permanente severo. En el mejor de los casos, le dijeron a Mario, que había asumido el rol de tomar decisiones médicas en mi nombre, podría despertar con capacidades cognitivas básicas, pero nunca volvería a ser la persona que era antes. Durante los primeros días, mi estado se deterioró. Los escáneres cerebrales mostraban hinchazón progresiva, las funciones vitales se volvían más dependientes de soporte artificial, y el equipo médico empezó a preparar a mi familia para la posibilidad de que tuvieran que tomar decisiones sobre mantener o discontinuar el soporte vital. Pero lo que ellos no sabían, lo que las máquinas no podían detectar, era que yo estaba completamente consciente en un nivel diferente de existencia.
No estaba en mi cuerpo, pero podía ver mi cuerpo desde arriba. Podía ver el equipo médico trabajando, podía escuchar las conversaciones de mis empleados en la sala de espera, podía sentir las emociones de todos los que venían a verme. Era como estar sintonizada en una frecuencia de realidad que incluía pero trascendía el mundo físico. Y desde el primer día en coma, escuché la voz. Era una voz femenina, joven pero antigua, familiar aunque nunca la hubiera oído antes. Cantaba melodías que no eran de ninguna tradición musical que conociera, pero que resonaban en alguna parte profunda de mi alma, como canciones que me habían cantado en la infancia de la humanidad. No cantaba palabras específicas, al menos no palabras en español o en cualquier idioma que reconociera. Era más como cantar en el lenguaje original de la música misma, sonidos puros que transmitían significados directamente al corazón sin pasar por el procesamiento mental. Las canciones llegaban en momentos específicos. Cuando el dolor en mi cuerpo se volvía intenso, llegaba una melodía consoladora que envolvía mi conciencia como una manta tibia. Cuando los médicos discutían pronósticos negativos, llegaba una canción de esperanza que me recordaba que había planes más grandes de los que ellos podían ver. Cuando mi equipo de trabajo venía a visitarme y lloraban pidiendo que regresara, llegaba una melodía que me tranquilizaba y me daba fuerzas para continuar el proceso de sanación. Pero las canciones más hermosas llegaban en momentos de silencio absoluto, cuando no había visitantes, cuando no había procedimientos médicos, cuando era solo yo flotando en esa dimensión extraña entre la vida y la muerte. En esos momentos, la voz cantaba canciones de amor tan puras y profundas que me hacían entender por qué había nacido, por qué había vivido cada experiencia de mi vida, por qué había llegado a este momento de transición. Gradualmente, conforme pasaban los días, empecé a entender que la voz pertenecía a la Virgen María. No porque me lo dijera directamente, sino porque el amor que emanaba de esas canciones era exactamente el tipo de amor maternal perfecto que solo podía venir de la madre de todos los seres humanos. Las canciones también empezaron a incluir enseñanzas, no lecciones habladas, sino comprensiones que llegaban integradas en las melodías mismas. Me enseñó que mi vida hasta ese momento había sido una preparación para algo completamente diferente de lo que había planeado. Que mis años obsesionándome con el éxito culinario habían sido necesarios para desarrollar disciplina y creatividad, pero que el verdadero propósito de esos talentos era algo que todavía no había descubierto. Me mostró, a través de visiones que llegaban sincronizadas con sus canciones, comunidades de personas que necesitaban el tipo de nutrición que va más allá del alimento físico. Personas mayores que vivían solas, niños en situación de calle, familias en crisis que habían perdido la capacidad de reunirse alrededor de una mesa compartida. Me cantó sobre la diferencia entre cocinar para impresionar y cocinar para sanar, entre crear experiencias gastronómicas para clientes privilegiados y crear momentos de comunión para personas que habían perdido la esperanza. También me enseñó sobre mi propio corazón. Me cantó melodías que me ayudaron a entender por qué había evitado relaciones profundas, por qué había construido mi identidad completamente alrededor del trabajo, por qué había llenado el vacío emocional con logros profesionales en lugar de conexiones humanas auténticas. Las canciones me mostraron que mi miedo a la vulnerabilidad había sido también mi miedo a descubrir mi verdadero propósito, que había usado la ambición como una manera de evitar preguntas más profundas sobre lo que realmente me haría feliz. Durante la segunda semana en coma, las canciones empezaron a incluir instrucciones específicas sobre cómo sería mi vida cuando regresara. Me cantó sobre un proyecto que involucraría enseñar cocina a jóvenes en riesgo, sobre espacios comunitarios donde las familias podrían aprender a nutrir sus cuerpos y sus relaciones a través de la comida compartida. Me mostró una visión de mí misma cocinando no en un restaurante de lujo, sino en cocinas comunitarias, enseñando a madres solteras cómo preparar comidas nutritivas con presupuestos limitados, trabajando con organizaciones que alimentan a personas sin hogar, creando programas donde la comida se convierte en una herramienta de sanación social. Pero lo más importante, me cantó sobre el amor.
Me enseñó que había evitado el amor romántico no porque fuera demasiado ocupada para relaciones, sino porque tenía miedo de que alguien descubriera que debajo de toda mi competencia profesional era una persona que no sabía cómo ser amada simplemente por quien era, no por lo que podía lograr. Las canciones me prepararon para reconocer a la persona correcta cuando apareciera. Me enseñaron que el amor verdadero no competiría con mi propósito, sino que lo amplificaría. Me mostraron que era posible ser completamente exitosa profesionalmente y completamente feliz emocionalmente al mismo tiempo. Durante la tercera semana, conforme mi cuerpo empezó a mostrar signos de recuperación que confundían a los médicos, las canciones se volvieron más específicas sobre el proceso de despertar. Me prepararon para la desorientación física, para la debilidad muscular, para la confusión temporal que vendría cuando mi conciencia regresara completamente a mi cuerpo. También me prepararon para los cambios que otros notarían en mí, para las preguntas sobre por qué era diferente, para las decisiones que tendría que tomar sobre mi restaurante, mi carrera, mi vida entera. Cuando despiertes, me cantó en una melodía particularmente clara: serás la misma persona, pero completamente transformada. Tu talento será el mismo, pero tu propósito será nuevo. Tu fuerza será la misma, pero tu dirección será diferente. El 10 de mayo, 17 días después del derrame, desperté completamente consciente en mi cama de hospital. No gradualmente, no con confusión, sino con una claridad mental absoluta y una memoria perfecta de cada canción que había escuchado durante el coma. Mi primer acto consciente fue cantar suavemente una de las melodías que la Virgen me había enseñado. El doctor que estaba revisando mis signos vitales se detuvo inmediatamente. «¿Cómo conoce esa canción?», me preguntó con una expresión extraña. Mi abuela me cantaba esa misma melodía cuando era niño, pero nunca la he escuchado de ninguna otra persona. Durante los días siguientes, conforme recuperaba mi fuerza física, les conté a los médicos sobre mi experiencia durante el coma. La mayoría lo atribuyó a actividad cerebral residual, alucinaciones causadas por medicamentos o procesamiento subconsciente de conversaciones que había escuchado mientras estaba inconsciente. Pero el doctor Ramírez, el neurólogo principal, estaba intrigado por detalles específicos que yo recordaba sobre conversaciones que habían sucedido en áreas del hospital donde mi cuerpo nunca había estado, sobre decisiones médicas que se habían tomado en reuniones privadas del equipo médico. «Médicamente», me dijo, «lo que usted describe no debería ser posible. Las áreas de su cerebro que estaban afectadas por el derrame no permitirían el tipo de procesamiento cognitivo complejo que usted está describiendo». Pero más que convencer a los médicos, lo que me importaba era integrar las enseñanzas que había recibido en mi nueva vida. Lo primero que hice después de salir del hospital fue vender mi participación en el restaurante. Mis socios pensaron que había sufrido daño cerebral que afectaba mi juicio, pero yo sabía que era la decisión más clara que había tomado en mi vida. Con el dinero de la venta, establecí una fundación llamada Cocina con Amor, que se enfoca en usar la educación culinaria como herramienta de desarrollo comunitario. Trabajamos con organizaciones sociales, enseñamos clases de cocina nutritiva en barrios de bajos recursos y creamos espacios donde las familias pueden aprender a reconectarse a través de comidas compartidas. También abrí mi corazón al amor de maneras que nunca había permitido antes. 6 meses después de despertar del coma, conocí a David, un trabajador social que colaboraba con uno de nuestros proyectos comunitarios. Reconocí inmediatamente que era la persona sobre la que me habían cantado durante el coma. Alguien cuyo propósito de vida complementaba perfectamente el mío. Nos casamos el año pasado en una ceremonia simple donde, en lugar de música tradicional, cantamos algunas de las melodías que había aprendido durante mi experiencia en coma. Varios invitados me dijeron después que las canciones les habían tocado el corazón de maneras que no podían explicar. Ahora, año y medio después de despertar, mi vida es completamente diferente, pero infinitamente más satisfactoria que antes. En lugar de crear experiencias gastronómicas para clientes privilegiados,
Paso mis días enseñando a jóvenes en riesgo a cocinar, organizando cenas comunitarias para personas mayores que viven solas y desarrollando programas donde familias en crisis aprenden a sanarse a través del ritual de compartir comida. Todavía escucho las canciones de la Virgen, especialmente cuando estoy cocinando para otros. No constantemente como durante el coma, sino en momentos específicos cuando necesito inspiración para crear algo especial, o cuando estoy trabajando con alguien que necesita el tipo de nutrición emocional que solo puede venir a través de comida preparada con amor auténtico. Mis empleados del restaurante original, especialmente Mario, han venido a trabajar conmigo en la fundación. Dicen que cocino mejor que nunca, pero de una manera completamente diferente. Antes, me dijo Mario, usted cocinaba con técnica perfecta y ambición feroz. Ahora cocina con la misma técnica perfecta, pero con algo más que hace que la comida sepa a amor. Los médicos todavía no pueden explicar completamente mi recuperación. Los escáneres cerebrales muestran que hay áreas que fueron dañadas por el derrame y que nunca se repararon completamente. Pero de alguna manera mi función cognitiva no solo se recuperó completamente, sino que en algunas áreas mejoró significativamente. Es como si su cerebro hubiera encontrado maneras completamente nuevas de procesar información, me explicó el doctor Ramírez durante mi última visita de seguimiento. Hay conexiones neuronales que no estaban ahí antes del derrame. Lo que él no sabe, lo que no podría entender desde una perspectiva puramente médica, es que esas nuevas conexiones fueron creadas por 17 días de educación divina, por melodías que reestructuraron no solo mi comprensión del mundo, sino la arquitectura física de mi cerebro. Si estás escuchando esta historia y has perdido a alguien que está en coma, quiero que sepas que es muy posible que puedan escucharte. Que tus palabras, tus canciones, tu presencia pueden estar llegando a ellos de maneras que las máquinas no pueden detectar, pero que son completamente reales. Y si estás en un momento de tu vida donde sientes que necesitas dirección, donde no estás seguro de cuál es tu verdadero propósito, quiero que sepas que a veces las respuestas llegan de maneras que nunca esperaríamos. Que la intervención divina no siempre llega como apariciones dramáticas, sino a veces como canciones suaves que reestructuran nuestros corazones mientras dormimos. Estaba en coma durante 17 días, pero escuché a la Virgen cantarme al oído canciones que me enseñaron quién estaba destinada a ser realmente. Y ahora, cada día que cocino para otros, cada vez que veo familias reconectándose alrededor de una mesa, cada momento cuando transformo ingredientes simples en comida que nutre tanto el cuerpo como el alma, estoy cantando de vuelta esas mismas melodías de amor que me salvaron la vida y me mostraron cómo vivirla verdaderamente. Las canciones continúan, pero ahora no solo las escucho, las vivo, las comparto, las convierto en comida y amor y comunidad para todos los que necesitan recordar que nunca estamos solos, que siempre hay una voz cantándonos hacia casa, hacia nuestro propósito verdadero, hacia la vida que estábamos destinados a vivir.